Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa parecida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este pasaje a 3 personajes. Uno es el paralítico, que nos habla fuerte al corazón, a cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros también estamos paralizados en nuestra vida espiritual. Estamos paralizados por el pecado. Porque eso es. A veces el pecado es como una parálisis, como que va paralizando nuestro corazón. Porque el pecado nos hace cada vez menos capaces de amar. Nos hace menos generosos. Va volviéndonos personas egoístas. ¿Cuántas veces hemos visto que el pecado hace eso en nuestra vida? Nos deja postrados. Sin embargo, este hombre tenía una gran bendición. Tenía buenos amigos. Él no podía por sus propias fuerzas llegar a Jesús porque estaba enfermo, pero tenía buenos amigos. Por eso dice el Antiguo Testamento que el que encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. Porque el amigo es el que busca tu bien, es el que está buscando el bien más grande para tu vida. ¿Y qué mayor bien puede haber que llevarte al encuentro de Jesús? Ponerte a los pies del Señor para que Él te cure. Por eso pregúntate el día de hoy: ¿qué tan buen amigo eres tú? ¿A quién estás llevando a Jesús? ¿A quién quieres tanto, pero tanto, que quieres que esté cerca del Señor porque quizás se ha alejado mucho de Él y por tanto necesita de tu ayuda? Quizá Él necesita que lo cargues, que abras paso entre la multitud, que le des ejemplo, que lo pongas a los pies de Jesús para que se pueda encontrar con Él. No seamos más bien como estos otros hombres, como los fariseos, que estaban ahí adentro, pero con el corazón en otro lado. Solamente calentaban el asiento y por tanto estorbaban. No dejaban que el necesitado se encuentre con Jesús. Estaban ahí murmurando, criticando, señalando con el dedo. Algunas veces nosotros también somos así. Criticamos todo, somos unos quejones, hablamos mal de los demás. Estamos ahí, sentadotes en la vida cristiana, muy cómodos, pero no le hablamos a nadie de Jesús porque nos da miedo. No hacemos apostolado y así damos mal ejemplo de lo que verdaderamente significa ser cristiano. No bloqueemos la puerta de la vida cristiana con nuestra mediocridad, es decir, no estorbemos, abramos camino, llevemos a los demás a los pies de Cristo, para que nuestros hermanos también puedan encontrarse con ese tesoro con el que nos hemos topado, que es el Señor Jesús en nuestras vidas. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada 17 de enero se celebra la fiesta de San Antonio Abad, ilustre padre de los monjes cristianos y modelo de espiritualidad ascética. Tendría unos 18 o 19 años cuando, participando de la Eucaristía, escuchó que se estaba leyendo el Evangelio de San Mateo y quedó prendado de las palabras de Jesús:
Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Morir al mundo, vivir en Jesucristo. Cuando murieron sus padres, Antonio debía cumplir los 20 años. Decidió llevar a la práctica aquel mandato de Jesús que le marcó el alma. Entonces repartió su herencia entre los pobres y se marchó al desierto. Allí vivió como ermitaño, en completa soledad, dedicado a la penitencia y a la vida de oración. Por años vivió en la ermita que él mismo construyó, una fosa ubicada al lado de un cementerio. Esa cercanía con la muerte, como le gustaba pensar, despertó en su corazón muchas reflexiones en torno a la vida del Señor Jesús. Rumiaba frecuentemente, allí en lo profundo del espíritu, aquella verdad insondable en torno a Jesús, vencedor de la muerte. Algunas de esas reflexiones fueron puestas por escrito y providencialmente han sobrevivido al tiempo, llegando hasta nosotros. San Antonio Abad, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Juan Crisóstomo. Homilía. El amor es hábil. Viendo Jesús la fe de ellos. Homilía sobre el paralítico. Este paralítico tenía fe en Jesucristo. Lo prueba la manera como fue presentado a Jesucristo. Lo bajaron abriendo el techo de la casa. Sabéis que los enfermos se encuentran a menudo en un estado de abatimiento, a veces tan grande y de tan mal humor, que a menudo los buenos servicios que se les presentan les encierran aún más en su cama. Pero este paralítico está contento que lo hayan sacado de su lecho y hecho objeto de un espectáculo público, atravesando plazas y calles en su litera. Este paralítico no tiene amor propio. La muchedumbre rodea la casa en la que está el Salvador. Todos los lugares para entrar están cerrados, la puerta de entrada obstruida. No importa, lo harán pasar por el techo y él se alegrará. El amor es sumamente hábil, la caridad ingeniosa. El que busca halla, al que llama se le abre la puerta. Este enfermo podía haber dicho a sus amigos que lo llevan, pero ¿qué vais a hacer? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanta prisa? Esperamos a que la casa esté libre, que todos se hayan marchado. Entonces nos podremos presentar a Jesús, a quien habrá dejado casi solo. Pero no, el paralítico no piensa nada semejante. Es una gran gloria para él tener tantos testigos de su curación. La presencia de los 4 hombres es importante. Su interés por la sanación del amigo es patente. La ayuda presentada al necesitado, cargándolo en la camilla, es generosa. Su intervención es decisiva. Son intercesores valiosos. Son mediaciones entre el enfermo y Jesús. Volumen 16, noviembre 10, 1923. Para hacer que mi querer sea conocido, para abrir el cielo y hacer descender mi querer sobre la tierra y hacerlo reinar como en el cielo, debí escoger otra pequeña entre todas las generaciones.
siendo la obra más grande que quiero hacer, la reintegración del hombre a su principio de donde salió, abrirle aquel querer divino que él rechazó, abrirle los brazos para recibirlo de nuevo en el seno de mi voluntad. Mi infinita sabiduría llama de la nada a la más pequeña. Era justo que fuera pequeña. Si a una pequeña puse a la cabeza de la redención, a otra pequeña debía poner a la cabeza del fiat voluntas tua, como en el cielo, en la tierra. Entre estas dos pequeñas debía encerrar la finalidad de la creación del hombre. Debía realizar mis designios sobre él. Por medio de una debía redimirlo, lavarlo con mi sangre de sus fealdades, darle el perdón. Por medio de la otra debía hacerlo regresar a su principio, a su origen, a la nobleza perdida, a los vínculos de mi voluntad por él destrozados. Admitirlo de nuevo a la sonrisa de mi eterna voluntad, a besarse juntas su voluntad con la mía y a servir a una en la otra. Era esta la única finalidad de la creación del hombre, y a lo que yo he establecido, nadie podrá oponerse. Pasarán siglos y siglos como en la redención, así también en esto. Pero el hombre regresará en mis brazos como fue creado por mí. Pero para hacer esto, debo primero elegir a quien debe ser la primera que haga vida en mi eterno querer, vincular en ella todas las relaciones de la creación, vivir con ella sin ninguna ruptura de voluntad, más bien la suya y la nuestra siendo una sola. Por eso la necesidad de que sea la más pequeña que nosotros hayamos hecho salir en la creación, para que viéndose tan pequeña huya de su querer. Es más, lo ate tan estrechamente al nuestro para no hacer jamás el suyo, y si bien pequeña, viva junto con nosotros con aquel mismo aliento con el que creamos al hombre. Nuestro querer la conserva fresca, bella, y ella forma nuestra sonrisa, nuestro entretenimiento, y hacemos de ella lo que queremos. Oh, cómo ella es feliz, y gozando de su pequeñez y de su feliz suerte, llorará por sus hermanos, y de nada más se ocupará que de rehacernos por todos y por cada uno, por todas las ofensas que nos hacen con sustraerse de nuestra voluntad. Las lágrimas de quien vive en nuestro querer serán potentes, mucho más que ella no quiere sino lo que nosotros queremos, y por medio suyo abriremos junto al primer canal de la redención el segundo del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. La relación entre fe y milagro, como entre fe y perdón de los pecados, es frecuente en los evangelios. Lo interesante en esta circunstancia es que no es precisamente la fe del enfermo la que va a conseguir el milagro, sino la de los que llevan al paralítico. Volumen 13, enero 28, 1922. Mi humanidad, estando en la tierra, se veía muy estrecha ante la divinidad, y como era inseparable de ella, no hacía otra cosa que entrar en la inmensidad de la voluntad eterna, y abría innumerables fuentes en favor de las criaturas, porque siendo abiertas por un hombre Dios, daba a la familia humana el derecho de acercarse a estas fuentes y tomar de ellas lo que quisieran. Así pues, formé la fuente del amor, la de la oración,
la de la reparación, la fuente del perdón, la de mi sangre, la de la gloria. Ahora, ¿quieres saber quién agita estas fuentes para hacerlas brotar y hacerlas derramarse de modo que toda la tierra quede inundada? El alma que entra en mi querer, conforme entra, si quiere amar, se acerca a la fuente del amor, y amando, o con solo poner la intención de amar, agita la fuente. Las aguas, al ser agitadas, crecen, se desbordan e inundan toda la tierra, y a veces son tan fuertes estas agitaciones que las olas se elevan tanto que llegan a tocar el cielo e inundan la patria celestial. Si quiere rezar, repara, conseguir el perdón a los pecadores, darme gloria. Agita la fuente de la oración, de la reparación, del perdón, y éstas brotan, se desbordan e inundan a todos. ¿Cuántos bienes no ha conseguido al hombre mi humanidad? Dejé las puertas abiertas para que pudieran entrar cuando quisieran, pero qué pocos son aquellos que entran. Hijo, tus pecados te son perdonados. La afirmación de Jesús es directa y clara. El verbo es pasivo y en tiempo presente. Por primera vez aparece la misión de Jesús de perdonar los pecados. Volumen 14, noviembre 16, 1922. Y yo en mi voluntad te absuelvo, y mientras te absuelvo a ti, mi querer pone en camino las palabras de la absolución para absolver a quien quiera ser absuelto y para perdonar a quien quiera el perdón. Mi querer toma a todos, no toma a uno solo, sino que quien está dispuesto toma más que todos. Volumen 34, mayo 28, 1937. Estoy siempre en guardia para ver si quieren a mi hijo, tanto que si algún pecador se arrepiente de sus graves pecados y la luz de la gracia despunta en su corazón, yo rápidamente le llevo a Jesús como confirmación del perdón. Y yo pienso en todo lo que se necesita para hacer que se quede en aquel corazón convertido. Soy la portadora de Jesús, y lo soy porque poseo en mí el reino de su voluntad divina. Volumen 17, mayo 10, 1925. Otras veces, mientras me fundo en el divino querer, quiero dolerme de todas las ofensas hechas a mi Dios, y retomando mi giro en aquel vacío inmenso para encontrar todo el dolor que mi Jesús tuvo por todos los pecados, lo hago mío, y giro por todos lados, en los lugares más recónditos y secretos, en los lugares públicos, sobre todos los actos humanos malos, para dolerme por todas las ofensas y por cada pecado. Siento que quisiera gritar a cada movimiento de la criatura, dolor, perdón, y para hacer que todos lo oigan, lo imprimo en el rumor del trueno, a fin de que truene en todos los corazones, dolor por haber ofendido a mi Dios, perdón en el estallido del rayo, dolor en el silbido del viento, dolor, perdón en el tintineo de las campanas, dolor y perdón en suma, en todo. Luego,
Llevo a mi Dios el dolor de todos e imploro perdón por todos y digo: Gran Dios, haced descender vuestra voluntad a la tierra, a fin de que el pecado no tenga más lugar. Es la voluntad humana la que produce tantas ofensas, que parece que inunda toda la tierra de pecados. Vuestra voluntad será la que destruya todos los males. Por eso os pido que contentéis a la pequeña hija de vuestra voluntad, que no quiere otra cosa que vuestra voluntad sea conocida y amada, y reine en todos los corazones. Jesús, mediante una simple palabra que se transforma en orden, dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El evangelista, para describir el resultado milagroso inmediato, hace eco punto por punto al mandato de Jesús. Se levantó y, al instante, tomando su camilla, salió a la vista de todos. La catequesis en palabra eficaz y en obra de poder ha sido perfecta. Jesús ha curado de la parálisis corporal, realidad que se palpa, para indicar que tiene también autoridad divina para liberar del pecado, parálisis espiritual que no se ve. Volumen 32, mayo 25, 1933. Hija amadísima de mi voluntad, mi querer divino es por sí mismo un milagro continuado. Descender en la bajeza del acto de la criatura para formar en él su acto, su vida, es el más grande de los milagros, que a ninguno le es dado el poderlo hacer. Su virtud investidora penetra donde quiera. Con su beso de luz rapta el acto de la criatura, lo mueve, lo transforma, lo conforma, y con su virtud de hacer milagros forma su acto en el acto de la criatura, y sin destruir el de la criatura, más bien se sirve de él como espacio para colocar su acto, como vacío para formar su vida, tanto que por fuera se ve el acto humano, pero por dentro las maravillas, la santidad, el gran milagro del acto divino. Por lo tanto, quien hace mi voluntad y vive en ella, no tiene necesidad de milagros, vive bajo la lluvia de los milagros de mi querer y posee en sí misma la fuente, el manantial que transforma a la criatura en virtud milagrosa de mi divina voluntad. De modo que se ve en ella milagro de paciencia invicta, milagro de amor perenne hacia Dios, milagro de oración continua y sin cansarse jamás, y si se ven penas, son milagros de conquistas, de triunfos, de gloria que encierra en sus penas. Para quien vive en mi voluntad, ella quiere dar al alma el milagro del heroísmo divino, y en las penas pone el peso, el valor infinito, pone la marca, el sello de las penas de tu Jesús. El perdón de los pecados aparece como una verdadera sanación. Es como la cara interna de la restauración de la creación, elemento importante en el reino de Dios, proclamado por Jesús. Volumen 34, mayo 31, 1936. Oh, cómo mi vida pública simboliza el triunfo del reino de mi fiat en medio a las criaturas, que con verdades sorprendentes lo haré conocer, y para conseguirlo haré milagros y prodigios. Con la potencia de mi querer, llamaré a vida a los muertos a la gracia.
repetiré el milagro de la resurrección de Lázaro, que a pesar que están podridos en el mal, que se han vuelto cadáveres pestilentes como Lázaro, mi fiat los llamará a vida, hará cesar la peste del pecado, los hará resurgir en el bien. En suma, usaré todas mis industrias divinas para hacer dominar mi querer en medio a las gentes. Ve entonces, en cada palabra mía que decía y en cada milagro que hacía, llamaba a mi voluntad a reinar en medio a ellas y llamaba a las gentes a vivir en ella. De la vida pública pasé a la pasión, símbolo de la pasión de mi voluntad que por tantos siglos había sufrido tantas voluntades rebeldes de las criaturas, que con no querer someterse a ella, habían cerrado el cielo, roto las comunicaciones con su Creador, y se habían convertido en infelices esclavos del enemigo infernal. Mi humanidad lacerada, perseguida hasta la muerte, crucificada, representaba la humanidad infeliz sin mi querer ante la divina justicia, y en cada pena llamaba a mi fiat a darse el beso de paz con las criaturas para hacerlas felices, y las llamaba a ellas en él para hacer cesar la pasión dolorosa a mi voluntad. Finalmente, la muerte, que maduró mi resurrección, la que llamaba a todas a resurgir en mi fiat divino. Y oh, cómo simboliza a lo vivo mi resurrección el reino de mi voluntad, llamando a todos en ella e impetrando que todos resurgirán en mi querer. De muertos vivos, de feos bellos, de infelices felices, mi humanidad resucitada asegura el reino a mi voluntad sobre la tierra. Fue mi único acto lleno de triunfo y de victoria, y esto me convenía, porque no quería partir para el cielo si primero no daba todas las ayudas a las criaturas para hacerlas entrar en el reino de mi querer, y toda la gloria, el honor, el triunfo a mi fiat supremo para hacerlo dominar y reinar. Por eso, únete conmigo y haz que no haya acto que hagas y pena que sufras, que no llames a mi voluntad a tomar su puesto real y dominante, y como vencedora conquiste a todos para hacerse conocer, amar y querer por todos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.